A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 526 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro sitio web es www.saibabarosario.org. Allí tenemos disponibles nuestros 526 programas radiales hasta el día de hoy. Recuerden que los tenemos organizados por año. Dentro de cada año ustedes verán el número del programa, la fecha del mismo y una breve reseña para que sepan cuál fue la temática abordada por cada uno de ellos. En el programa de hoy vamos a poner la primera parte de un encuentro llevado a cabo en Ecuador, donde participó Leonardo Guter en un ciclo de preguntas y respuestas con devotos de Sai Baba, ya en Ecuador, charlas de convivencia Sai. Esto fue en mayo de este año 2019, donde los devotos de Ecuador le hacen interesantísimas preguntas y con mucha sabiduría y experiencia espiritual, Leonardo Guter contesta cada una de ellas. En este programa pasaremos la primera parte, Dios mediante la segunda parte en el programa de la semana que viene, y en programas posteriores tenemos valiosísimo material recopilado en Ecuador para compartir con todos ustedes. Así es que vamos a entrar de lleno en el programa del día de hoy con este ciclo de preguntas y respuestas de devotos de Sai Baba de Ecuador a Leonardo Guter. Leonardo Guter es una de las personas con un cargo importantísimo dentro de la organización Sai Baba Mundial. Él es psicólogo, es argentino, y estas serán las respuestas a las preguntas que le estarán brindando los devotos ecuatorianos. Así que vamos a empezar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Y la idea es que pregunten todo lo que, como dije anoche, todo lo que tiene que ver con la organización Sai, con el mensaje de Sai Baba, con el sadhana personal, con preguntas que ustedes sientan que necesitan aclarar para el desarrollo espiritual personal. Así que por favor levanten la mano y hagan las preguntas que quieran. Sí. El Vibhuti se hace con una fórmula que Swami dio hace muchísimos años,
se mezcla un poco del que Swami materializó con el que se fabrica de acuerdo a las instrucciones de Swami, y tiene el mismo poder que el que Swami materializaba en sus manos. Aquí hay un micrófono. La idea es que todos podamos escuchar las preguntas que hacen, ¿sí? Entonces, ¿quién desea? Buenos días, Leonardo. Buenos días. Que nos puede frustrar buscar a Baba, buscar el amor de Baba, tratar de seguir el camino de Baba y no encontrar unas respuestas tan impactantes, tan impresionantes como las que tú has tenido y otros más también. ¿Qué se puede hacer en este caso si no sucede nada así? No entiendo muy bien la pregunta. Es ¿qué pasa si no tienes experiencias personales? ¿Qué va a pasar con la fe que uno pone en principio si uno no encuentra las respuestas que tú has mencionado aquí con respecto a ti? Mira, uno no puede decir que tiene fe en Swami solamente porque ha tenido experiencias directas. Yo desde que tengo 9 años he estado buscando las respuestas sobre qué es la realidad, qué somos nosotros, por qué existimos, para qué, cuál es el objetivo de todo esto. Cuando encontré las respuestas que Sai Baba daba, encontré como que coincidían con lo que mi corazón sentía que era la verdad. O sea, no era algo que sentía dentro mío que era perfecto, que no había ningún ruido entre lo que mi corazón sentía que debía ser y lo que Sai Baba decía. O sea que lo más importante para mí fue encontrar en Sai Baba las respuestas perfectas, exactas sobre qué es todo esto. Para mí Sai Baba es la más completa, profunda, impactante respuesta sobre qué es la realidad, qué somos nosotros, cuál es el propósito de la vida, cómo alcanzarlo. Y al encontrar esas respuestas, todo tuvo sentido. Es como si alguien te pregunta por qué estás vivo, por qué existís, para qué vivís, qué es todo esto. Y ahí estaban las respuestas. Entonces, y ahí estaba el camino también que debíamos vivir. Y me dediqué a seguir ese camino. Después, las experiencias, lo que yo llamo milagros, fue un regalo extra. Un regalo que a mí personalmente, dado mi escepticismo personal, me ayudaron a confirmar que lo que leía en los libros no era ciencia ficción, sino que yo había leído varios libros de temas espirituales, pero una parte mía lo sentía como que eran lindas novelas, a pesar de que coincidían con lo que mi sentido común me decía. Cuando tuve las experiencias fue una recontra confirmación de la realidad de Dios. Pero ahí juega el poder de la fe. Swami siempre dice, y es importante, que primero viene la fe y después la experiencia. No viene primero la experiencia y después la fe. No es que uno porque tiene la experiencia tiene después fe. El verdadero camino es que uno tiene fe y si tiene fe después viene la experiencia. Y la tienes que reencontrar, tienes que volverte a conectar. El tema de la fe es un tema de con qué eliges conectarte. ¿Sí? La persona que vive conectada con el mundo vive en la ilusión. La persona que vive conectada con Dios vive en la devoción. O sea, todo es como la radio, ¿no es cierto? Ustedes tienen una radio y quieren escuchar una estación en especial. Tienen que sintonizar la radio en la sintonía adecuada para escucharla. Si no, no la van a escuchar. Entonces uno tiene que sintonizarse en la sintonía de Dios para escuchar ese mundo divino. Es una elección personal. Primero uno tiene que dar el primer paso. Por eso Sai Baba dice, él no dice yo voy a dar 10 pasos, tú da primero uno, tú después das uno. Él dice tú da primero un paso y yo voy a dar 10 después. Es una decisión personal de decir voy a creer en esto y me voy a jugar por esto. Y tú tienes que decidir si te juegas por el mundo, si crees que esta vida es acumular cosas materiales, tener placeres materiales, o si crees que Dios existe y te vas a jugar en esa creencia. ¿Comprendes? Después puede ser que te lleguen las experiencias o no. Es como hay personas que toman vitaminas, ¿no es cierto? ¿Alguien toma vitaminas acá? Bueno, entonces uno le dice, ¿te hacen bien las vitaminas? ¿Y quién sabe? ¿Quién puede decir, antes estaba peor, después estoy mejor? Sin duda las vitaminas hacen bien. Pero uno no se puede dar cuenta, porque a lo mejor la persona que toma vitaminas
no se enferma de un montón de cosas y dice, no me hicieron nada, porque no sabe que las vitaminas impidieron que tuviera 20 enfermedades que hubiera tenido si no las hubiera tomado. ¿Comprenden? En el mundo espiritual es muy sutil todo. No es algo visible a los ojos y material como estas sillas. Es sutil y uno tiene que jugarse. Ese jugarse es la fe. Es una decisión personal. Por eso siempre digo que todo en el mundo espiritual es una mezcla de conciencia y fuerza de voluntad. La conciencia es como lo que conté ayer que me preguntó Maya de la búsqueda del tesoro. Uno tiene que creer que hay un tesoro, tiene que tener el deseo de buscarlo, y después llega el mapa y ahí, por último, la perseverancia de uno de cavar. Acá cada uno tiene que decidir si cree en el tesoro. El tesoro es Dios, el tesoro es su gracia divina, y después está la perseverancia de cavar. ¿Comprenden? ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Quiero hacerte una pregunta para que me saques el parche del ojo izquierdo. En tu alocución de ayer, cuando hablabas de la caída del hombre, esa pérdida gradual de conciencia que tuvo, siempre me he hecho la siguiente pregunta. Yo no tengo respuesta, ojalá que tú me aclares un poquito. Entiendo que antes del Big Bang, lo único que existía era Dios. Él era. No había nada allí, solo Él. Y pensó, pensamiento, o sea, mentalmente dijo, soy uno, pero quiero ser muchos. Y de repente, en esa inspirar y expirar, o sea, cuando respira y cuando inspira, Él crea los universos y luego los contrae. Todo es cíclico en la vida. Si antes del Big Bang no había nada, existía solamente la nada. Pero entiéndase que nada no es como decir, y yo te preguntara aquí, Leonardo, en esta sala hay alguna mesa, pero que no haya nada, ¿no? Y tú dices, no hay nada, porque no encuentras nada. Esa nada que tú estás planteando es una nada que tiene nombre y que tiene imagen. Yo te pregunté, ¿tienes una mesa en este cuarto? Y tú dices, no, no hay nada. Pero esa nada que estamos hablando del principio de la creación es una nada que es ausencia de todo. No hay nada, no hay hueco, no hay nada, absolutamente nada. No hay ninguno de los elementos que componen el universo, ninguno había. Solo estaba Dios. ¿Y dónde estábamos nosotros entonces? ¿Cuándo fue que ocurrió la caída? Se supone de que yo al principio, y todos ustedes, desde el momento en que estamos aquí, incluido tú, antes, al principio de todas estas cosas, eras energía, eras luz. Estabas taco a taco con Dios. Pero de repente fuiste perdiendo conciencia y te volviste un poquito denso. A lo mejor vibrabas tú a la misma velocidad que vibra Dios. Pero quisiste experimentar y dices, bueno, si yo vibro a 1000 kilómetros por segundo, ¿qué pasará si vibro a 900? No pasaba nada. Sigue siendo luz, sigue siendo conciencia poderosa. Lo único que te fuiste perdiendo un poquito de conciencia. Y después quisiste experimentar qué pasaría si tengo 700. Sigue siendo luz, sigue siendo espiritual, pero claro, un poco más denso. Y de repente te fuiste de churreta, en caída libre, y te estrellaste en lo más denso de lo denso. Y eres un mineral, eres una roca, eras tierra. Pero estaba ahí, tú tenías vida, tenías una conciencia. A diferencia que al principio eras muy espiritual, ahora el 99% de ti ahora ya es. Pero ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos antes de la caída? ¿Qué éramos? Bueno, yo te voy a responder. Hay una... ¿Entendieron la pregunta? Hay un error de concepto en lo que planteas. Antes del Big Bang no había nada, había todo. Dios es todo, todo el tiempo. Pensar que no era nada es... Swami siempre dice
que una hormiga no puede comprender el universo. De la misma manera nuestra mente no puede comprender a Dios. Pero Dios nunca fue nada. Dios siempre fue todo. Lo que pasa es que para nuestra mente es incomprensible. Es incomprensible entender qué es Dios. Dios, que siempre fue todo, nunca dejó de ser todo. Y no era que estaba Dios y nosotros al lado de Dios vibrando como Dios. Solo era Dios, no había nosotros. Solo estaba Dios, que era un todo absoluto de perfecta y completa existencia, de absoluta conciencia y de indescriptible bienaventuranza. Ese todo nunca dejó de ser una unidad, un todo, nunca perdió absolutamente nada, y esta apariencia que tú te refieres como yo, como tú, como ellos, es una apariencia, es una alucinación. Solo existe Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que en este juego, comprender cómo es posible que exista esta apariencia que se cree viva y verdadera, que se cree diferente, esta silla que se cree silla o que nosotros vemos como silla, esto que vemos como mesa, esto que vemos como seres humanos, hombres y mujeres, es parte de la increíble lila, del increíble juego de Dios, mientras Él sigue siendo todo el tiempo. Yo ayer comenté, a la noche tú tienes un sueño y lo crees verdadero. A la mañana te despiertas y dices, fue solo un sueño. Mientras soñabas te parecía absolutamente verdadero. Eso me dice que un día cuando nos despertemos nos vamos a dar cuenta que todo esto era un sueño también. Tiene la misma realidad que un sueño. Entonces decir que yo que estaba al lado de Dios es el primer error. Yo no estaba al lado de Dios, era solo Dios. No había algo separado de Dios, ni lo hay ahora. El creer que ahora, cuando hablamos de esta analogía del mundo, de la pérdida de la conciencia, de la amnesia, del mundo de la aparición como mineral, vegetal, animal, humano, es una analogía, una descripción ficticia de un sueño, que para nosotros, que estamos en el sueño, tenemos que usar palabras para poder describir algo que no es exactamente real. Pero es necesario para que despertemos y nos demos cuenta que éramos uno todo el tiempo. Entonces, hay ciertas disquisiciones filosóficas que hay que tener mucho cuidado, porque lo que importa cuando uno comprende la enseñanza de Sai Baba, hay que aferrarse a la esencia de esa enseñanza. Cuando él dice, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál es la más alta respuesta? Él dice, solo existe Dios. Advaita dice, solo existe el uno, no hay segundo. No hay otro. Si uno se aferra a eso, evita caer en un montón de disquisiciones filosóficas que son juegos de la mente, que es una mente que está imposibilitada de comprender la verdad. Por eso Sai Baba dice muchas veces, aunque todos los seres humanos se unan durante todas las eras de los tiempos humanos, jamás van a poder llegar a comprenderme, porque es algo que está más allá del alcance de nuestra mente. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa respuesta, creer en esa respuesta, practicar lo que nos dice para despertarnos. Él nos enseña un camino de despertar, y esto es lo que tenemos que hacer, decir, creer que todo es Dios, que en realidad somos Dios, que estamos alucinados y que hay un remedio para despertarnos. Y nada más que seguir ese camino para despertarnos. ¿Más o menos te queda claro? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, tengo algunas preguntas. La una es, si Dios es amor, es todo valor, tanta bondad, ¿cómo es que se mete el mal y está tan actuante en el mundo? Esa es la primera. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre, voy a nombrar solo tres porque hay muchos, ¿no? Entre el avatar, Satya Sai, Jesús y Buda. Y la tercera es, para ser
auténticos misioneros de los valores humanos, yo creo que hay que tomar una actitud de profecía, es decir, de profetas, de anunciadores de ese mundo de valores, de principios, pero también de denunciantes, una actitud de denuncia de tantas injusticias, de tanto pecado personal y de tanto pecado social o pecado estructural. Porque a veces me da miedo de que, y de hecho, por ejemplo, los seguidores de Jesús prácticamente todos terminaron en el martirio, en el martirio de la cruz, pero también de la resurrección. Y ahora también, de lo que yo conozco, por ejemplo, hay muchas personas en la dictadura de Argentina, cuántas personas murieron. Oscar Romero en El Salvador y otros seguidores también han sufrido el martirio realmente por tener esta actitud profética de anuncio de la buena nueva, pero también de denuncia del pecado estructural. Bueno, yo voy a, después si querés hablar de valores humanos, yo le hago. Vamos a la primera pregunta. Si Dios es amor, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia de la práctica del amor. O sea, lo que tenemos que pensar es que vamos a seguir con la pregunta anterior. Todo es Dios y todo esto es un juego de Dios. Y en este juego de Dios, como todo juego, juegan al fútbol, ¿no es cierto? ¿Conocen el fútbol acá en Ecuador? En el fútbol hay reglas. Hay un gol, hay un offside, hay un full. ¿No es cierto? Hay cosas buenas y malas, hay jugadas buenas y jugadas malas. Si el juego del fútbol no tuviera offside, no tuviera full, no sería divertido. O sea, un juego donde no hay algo que está mal y cualquier cosa está bien, no tendría sentido. Hay una manera correcta de hacer el gol y hay una manera incorrecta de hacer el gol. Esas son todas partes de las reglas del juego para hacer entretenido ese juego. Entonces hagamos de cuenta que Dios, que creó este juego de este aparente universo, también creó reglas. Reglas de cómo hacer el gol, que es despertarse, y reglas de que si haces algo incorrecto no vas a llegar nunca a hacer el gol, llamado acciones malas o incorrectas. Ayer dije que todo pecado es toda acción que retrasa o impide el avance hacia la conciencia de Dios. O sea, una acción mala. Y esa acción mala, Swami siempre dice, ¿por qué existe el frío? ¿Por qué existe el calor? ¿Por qué existe la noche? ¿Por qué existe el día? Sin uno no valoraría el otro. Entonces, es parte del diseño que Dios creó para esta manifestación. Lo que es importante es saber que para llegar a la meta hay que jugar con el bien y que de esa manera avanzamos. Y Swami siempre habla, yendo a tu segunda pregunta, de que un pecado se realiza por comisión u omisión. O sea, un pecado es cuando una persona ve algo incorrecto y no lo impide ni lo denuncia. O sea, nosotros, y Sai Baba todo el tiempo habla de lo que no debemos hacer. Ustedes vieron, y yo lo dije ayer, que Swami no dice solamente hablen la verdad, sino que dice no mientan. Hagan el bien, no hagan el mal. Sientan el bien, no sientan el mal. Lean lo bueno, no lean lo malo. Escuchen lo bueno, no escuchen lo malo. O sea que él todo el tiempo denuncia, advierte, anuncia lo que hay que hacer, lo bueno, y denuncia lo que no hay que hacer, lo malo. Entonces, como todos nosotros como aspirantes espirituales, también les dije ayer que tenemos una doble misión. La de despertar, pero también la de ayudar a despertar a la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más personas avancen en su camino espiritual, menos mal va a haber en el mundo. Swami anunció que en 30 años en el planeta Tierra prácticamente no va a haber guerras. ¿Por qué? Porque el bien va a avanzar, va a haber un salto cualitativo en la práctica del bien, entonces la energía del mal se va a reducir muchísimo y la gente no va a estar tentada a recurrir al mal en pos de beneficios materiales. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? La conciencia de la humanidad se va a elevar y por lo tanto la mayoría, una
masa crítica de la humanidad va a practicar el bien y la energía del mal va a disminuir enormemente. Entonces, para sintetizar, tú hiciste una primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre Sai Baba, Jesús, el Buda? Si nosotros hay una diferencia entre los tres. Sai Baba, como Krishna, como Rama, fueron descensos de la energía divina que tomaron voluntariamente un cuerpo humano para cumplir una misión. Pero en la Tierra también hay seres que van elevando su conciencia, que se iluminan, son seres realizados que hacen el bien en el mundo, o seres que también a través de su disciplina espiritual reciben la gracia de Dios. Siempre la iluminación es producto del descenso de la gracia de Dios. O sea, el barco tiene una vela. El hombre levanta la vela y el viento lo empuja para adelante. Pero si el hombre no levanta la vela, el barco nunca se va a mover por más viento que haya. O sea, se necesita el esfuerzo humano y la gracia de Dios. Entonces hay muchos seres humanos que hacen un esfuerzo muy destacado y reciben la gracia de Dios, el viento, y los ilumina especialmente y los llena de poder divino. En la práctica, la acción de seres como Jesús, como Buda, como Sai Baba, no podemos hablar de diferencias. Las tres manifestaciones vinieron para elevar la conciencia de la humanidad y fomentar el bien. Nosotros vemos cómo, ayer mencioné, no sé si hay 1.000 millones o 2.000 millones de cristianos en el mundo, cómo el mensaje de Jesús, 2000 años después, tanto bien le hace a la humanidad. Ha promovido la civilización, la cultura en el buen sentido, el bien. Mucha gente lee la Biblia y sabe que no debe cometer pecados y se controla de su egoísmo y de su maldad. Entonces Jesús ha sido una energía manifestada hace 2000 años que ha generado un bien enorme a la humanidad y que va a seguir expandiéndose como una ola en el lago, ¿no? Uno tira una piedra y esa onda se va a expandir cada vez más. Lo mismo Buda y lo mismo Mahoma y Sai Baba. Lo que pasa es que de entrada hay una diferencia cualitativa en el sentido que Sai Baba es un descenso de la energía divina que toma un cuerpo humano a propósito para una misión y que tiene un poder muy grande. Por ejemplo, Sai Baba hace una diferencia entre Rama, Krishna y él. ¿En qué sentido? En que debido a la misión que tenían, manifestaban diferentes facetas del poder divino. ¿No es cierto? Creo que Sai Baba y Rama y Krishna manifestaban las 16 facetas completas del poder divino y Rama solo 14. Pero en la práctica, estos son comentarios anecdóticos, porque en la práctica Rama, el poder del nombre de Rama tiene un poder. Rama, ¿qué significa? Aquello que destruye la ignorancia. El poder de Rama destruye la ignorancia porque tiene el poder del sol y dispersa la oscuridad y calma la ansiedad innata del ser humano. Son las tres cualidades de Rama: destruir la ignorancia, destruir el pecado y traer calma a la mente del hombre. Eso sucede cuando uno repite el nombre de Rama. Y lo mismo pasa cuando uno repite con amor el nombre de Jesús o de Sai Baba o de Alá o de Buda o de Mahoma. Entonces, si uno va a ser detallista, sí, la realidad es la realidad. Una cosa es un Purna Avatar, un descenso de la energía de Dios, y otra cosa es un ser iluminado. Pero en la práctica, en su misión, no tenemos que hacer diferencias y decir, solamente un ignorante puede decir, Sai Baba es más Dios que Jesús. Porque ese ignorante es como si yo les dijera a ustedes, yo soy más Dios que ustedes. Dios es uno solo y es Dios todo el tiempo. Sai Baba siempre decía, yo soy Dios, pero tú eres Dios. La diferencia es que vos no lo sabés y yo lo sé. Pero él le decía, yo soy más Dios que vos. Dios es uno solo. ¿Comprenden? No hay dos dioses, uno más grande y otro más chico. En la realidad hay un solo Dios con toda su potencia. Si yo tengo una vela, prendo la vela con esta apagada, pero supongamos que la vela está prendida y acerco otra vela y la prendo. La llama de mi vela y la llama de esa vela van a ser exactamente la misma. Esa llama no va a ser más poderosa que mi llama, son exactamente iguales. ¿Me comprenden?
Entonces, Dios es uno. Cuando se manifiesta en un cuerpo, ya sea que descienda y se manifieste como Sai Baba o que se ilumine como Jesús, la llama es la misma. ¿Está claro? Bueno. Yo tengo una inquietud que he venido arrastrando durante muchos años. Y Leonardo, el día de ayer tú dijiste que en tu habitación tú habías conversado con Swami y habías estado con él, ¿verdad? La pregunta que yo hago es, ¿cómo tú puedes, y refiriéndote en mi caso, cómo yo podría tener esa comunicación con Sai de corazón a corazón? ¿Y cómo poder entender que es Sai el que me está hablando y me está diciendo en ese encuentro de encontrarme conmigo mismo y de entender esa voz de Dios dentro de mí? Y digo, ¿cómo encontrarlo? Porque nosotros sabemos que la mente está en constante pensamiento y entender esa diferencia, ¿no? Si realmente es tu mente la que está elaborando cosas, pues realmente la voz de tu corazón la que está diciendo. Entonces es como una lucha que yo he venido teniendo. A ver, tengo que discernir cuál es cuál, pero ¿en qué punto tú te das cuenta en qué es el ser de ti el que manifiesta y hace todo? Tu pregunta es muy importante. Ayer me hicieron una pregunta parecida. ¿Cuándo es la mente y cuándo es la conciencia la que responde? Primero, vamos a ir por partes. Cuando uno habla con Dios, eso históricamente se conoce como la plegaria o la oración. Uno siente la presencia de Dios y uno le ruega, le habla, le pide, le pregunta y establece una comunicación. Cuando ustedes tienen algún problema importante, a lo mejor le piden a Dios, dice, Señor, ayúdame, Señor, aclárame qué tengo que hacer. Lo que importa en ese diálogo es la intensidad de la pregunta. Es clave cuando uno quiere conectarse con Dios, que ese diálogo sea desde el corazón, y esto quiere decir con intensidad, que surja un anhelo muy fuerte y profundo del corazón donde uno le pide, le ruega, le pide algo. Después, con respecto a la respuesta, cuando la respuesta es una respuesta producto de los deseos de la mente y cuando es una verdadera respuesta desde la conciencia interior. Hay que usar el discernimiento. Si yo le pregunto al Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Vamos a decir un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor me dice, levántate de aquí, anda a tirarte a la pileta allá afuera. Y yo estoy seguro que Sai Baba no me respondería eso. Entonces hay que usar el discernimiento para ver si el que está respondiendo es mi mente, un deseo del plano emocional o mental, o si es la palabra del Señor que me está aclarando algo. Cuando es la palabra del Señor, cuando es la conciencia interior, es muy clara y no entra en ninguna contradicción con los mensajes que Él dijo a través de sus libros, de sus discursos, a través de toda su vida. O sea, Él no va a decirte ahora algo, no te va a dar como respuesta, Señor, necesito dinero, y Él en la respuesta te dice, anda a robar. Esa no es la respuesta de Dios. ¿Entienden? La respuesta tiene que ser coherente con lo que Él enseñó toda la vida y tiene que ser sentida en forma clara, profunda, algo que realmente uno le deja, sí, tenés razón. Entonces tengan mucho cuidado en no interpretar respuestas como que me lo dijo, porque a lo largo de los años mucha gente me dice, a mí Dios me dijo tal cosa interiormente y tengo que seguir mi camino, y ese camino que quieren seguir no tiene nada que ver con lo que Swami enseñó toda su vida. Entonces Swami nunca va a responder algo contrario a lo que ha enseñado. Se ha tomado el trabajo de encarnar, de manifestarse, de dar un mensaje que fue coherente durante toda su vida y casi muy repetitivo, porque Él, como sabe que somos duros de entender, nos repite las cosas de 1000 maneras diferentes hasta que lo entendemos, pero todo gira a través de lo mismo. Es lo que decía Juanita, a través de los valores humanos, de vivir con la rectitud, de vivir con la verdad, de vivir con amor, de no causar daño a nadie, de ayudar siempre. Swami siempre dijo, todas las escrituras se resumen en
ayuda siempre, no causes daño jamás. Entonces, si la respuesta va a causarle daño a alguien, no es de Dios. Ayer una persona me hizo una pregunta personal sobre qué hacer en su vida. Y yo le dije hoy que le pida la respuesta a Swami. Y les quiero dar un elemento práctico. Quizás la mejor manera es pedirle con intensidad y decirle que no nos dé una respuesta a nuestra mente, sino que haga que lo que suceda sea su voluntad. O sea, cuando uno le pide a Swami y no sabe qué hacer, le puede plantear a Swami el problema, la situación, y decirle: Swami, no me digas a mí qué hacer, haz que lo que suceda sea tu voluntad. Entonces, de esa manera no va a intervenir la mente de uno en la decisión, sino que si realmente uno le pidió con intensidad, lo que termine pasando va a ser su voluntad. ¿Cuál es tu pregunta? Lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Esta vida es un juego y esta vida tiene lo que tú decías, tiene sus normas. Si tú no cumples esas normas, en nuestra formación o educación te ponen miedos. Es decir, que simplificando la pregunta sería: si yo no obro de tal manera, realmente estoy afectado por el juego y me va a ir mal. Entonces sería que la relación con Dios sería un poco de temor, porque no hago esto porque me va a pasar, lógicamente estoy yendo contra las reglas del Señor. Mira, Swami lo dice, yo lo dije ayer, dije que el problema de la humanidad es que la humanidad le tiene temor a Dios y amor al pecado. A Dios no hay que tenerle temor, hay que tenerle amor. A lo que hay que tenerle temor es al pecado. Swami dijo muchas veces que él es un testigo, que él no da premios y castigos, que el hombre se da sus premios y sus castigos. O sea que acá no hay que tener esta mentalidad judeo-cristiana de Dios sentado en un trono y juzgando a la gente y diciendo: vos te portaste mal y aquí te castigo, te vas al infierno infinito. Y vos que fuiste bueno vas al cielo. No es así, primero que no es así. Hay una ley, ¿vieron cuando un arquitecto o un ingeniero hace un edificio? Lo hace con ciertas reglas, con ciertas especificaciones para que el edificio no se caiga. El universo, esta ilusión, también tiene especificaciones. Y una de las cuales se llama la ley del karma, que es: a una determinada acción le va a seguir una reacción del mismo signo. Si uno actúa bien, va a tener una buena consecuencia. Si actúa mal, una mala consecuencia. No es Dios que te da un castigo. Sos vos mismo que a través de tu acción te generaste el resultado coherente con esa acción. Entonces hay que erradicar de la mente esa relación de temor a Dios. Uno tiene que tener miedo a sí mismo, tener miedo a la mente animal que tenemos, que nos hace actuar en forma egoísta y equivocada. Dios es puro amor y está esperando que actuemos bien. Entonces hay que cambiar totalmente la visión, y esto es lo que Juanita habló de la autoobservación, que Swami recomienda todos los días. A la noche, antes de irse a dormir, uno tiene que observar lo que hizo en el día, y lo tiene que observar para ver qué hizo bien y qué hizo mal, y lo que hizo mal para rectificarlo y no repetirlo. Entonces, cambiemos esta sensación de que hay un Dios bueno o malo que castiga o premia según cómo nosotros fuimos. No, Dios es puro amor que está esperando que actuemos bien. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y es muy importante hacer ese cambio de perspectiva, porque de esa manera uno se autoobserva y se autotransforma. ¿Entienden? ¿Escucharon la pregunta? Si hay que actuar de manera perfecta para tener la gracia de Dios. Como Dios es puro amor, a veces no espera la perfección absoluta para derramar su gracia. Él se maneja con la motivación que uno tiene. Si uno tiene una buena motivación, ya derrama su gracia. Aunque no sea perfecto, pero la intención fue buena. Entonces, uno hace un esfuerzo de 1 y Dios premia como 10. Y uno dice: pero yo hice solo 1, pero Dios dice: no soy amor, te premio como 10 porque tu intención fue buena.
Lo que es claro es esto: no hay que justificarse con cualquier excusa para no intentar ser bueno y cada vez más bueno. Yo ayer lo dije, el camino es ser bueno, después más bueno, después recontra bueno, después recontra bueno. Y así seguir adelante hasta hacer la bondad infinita. Y uno no puede decir, yo soy humano, no me sale tanto, entonces mejor me quedo con lo que estoy. Si uno se queda donde está, es como que fuiste a la escuela primaria y no querés pasar de grado. Y uno puede estar contento estando siempre de primer grado, pero el objetivo es graduarse, ir de primero a cada 10º y después 3 grados de bachillerato y después la universidad. Los fiacas dicen, y bueno, yo hice lo que pude y no pasé de grado, ¿qué voy a hacer? Es un autoengaño, porque todo está diseñado para que todo el mundo pueda. Y hay maestros que ayudan a que los alumnos aprendan. Y cuando un alumno no aprende, se le ponen otros maestros que lo ayudan en su casa a que aprendan. Pero el objetivo es que todos se eduquen y avancen y se gradúen. Entonces, ayer lo dije, el camino espiritual no es salud ni para fiacas ni para perezosos. ¿De acuerdo? No se pongan la excusa de que porque no puedo estar a la perfección, entonces no hago nada. Desde donde estamos, hagamos lo mejor posible para ir avanzando. Sé que mi pregunta es sobre la naturaleza de la batería de Swami. Yo estuve leyendo el libro que se llama Buscando a la Divinidad de Hislop. Y le preguntaron, o él estuvo explicando, de que Swami en numerosas veces, él le indicaba a personas, le decía, vas a vivir esto, o te va a pasar esto, y no le pasaba en absoluto. De hecho, tengo una amiga que es de Botasai, y bueno, prácticamente nació, pues, se crió en India y eso. Y Swami le dijo en una entrevista a ella y a sus padres, cuando estaba niña, que se iba a casar con un médico, y bueno, ahorita que está grande no se casó con un médico. Entonces Hislop trataba de responder pues esa inquietud diciendo que la naturaleza del ser humano, de la encarnación humana, es falible, pues, o sea, comete errores, pues, y que Swami, aunque es un avatar, él está dentro de un cuerpo humano, y él, digamos, jugaba a eso, pues, como que a la naturaleza humana de la falibilidad. Ahora bien, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre, y si tienes que agregarle a eso algo, porque eso a mí le ocurría eso de que él decía cosas que no pasaban, y si tienes alguna anécdota en específico en India que haya ocurrido ese tipo de temas. Pues. Mira, Swami no dictamina como una orden lo que va a pasar y tiene que pasar. Por ejemplo, para ir a lo último. Ayer justo leí una historia de Swami, que un día unos jóvenes se iban a ir de Prayanti. Tengo 2 historias. Y les dijo a los jóvenes, no se vayan hoy. No tomen el bus hoy. Y unos jóvenes le hicieron caso y otros no. Los que no le hicieron caso fueron en un bus que el conductor faltó. Entonces un conductor de un camión se puso a manejar el bus. Estaba totalmente borracho y terminó desviándose de la ruta, cayendo en un lago, y murieron todos. Swami les advirtió, pero no impidió que los que quisieran no hacerle caso fueran. Por ejemplo, si Swami le dice a alguien, te vas a casar con un médico, no es que él ordenó que se vaya a casar con un médico. La chica podría haberse casado con un médico o eligió otra cosa porque se fascinó. Ese enamoramiento es una fascinación con otra persona y prefirió hacer otra cosa. Y Swami te deja hacer lo que te plazca, él te advierte. A Goldstein una vez le dijo que no se vaya en un avión, dice, no te vayas hoy. Y Goldstein lo que hizo fue, no se fue ese día del ashram, pero él iba a pasar un día después en Bombay, creo, y no lo pasó y terminó tomando el mismo avión que tenía que tomar originalmente, y ese avión fue secuestrado, el famoso avión de Panam, donde mataron a no sé cuántas personas, y Swami le salvó la vida y después le dijo que él estaba destinado a morir en ese avión. Pero como Goldstein estuvo pensando intensamente en Swami, Swami le salvó la vida. Entonces, el avatar sabe todo, pero no es que te determina y te dice, vos vas a hacer esto y tu vida está marcada. Aunque él sepa lo que vaya a pasar, pero en general te da indicios, te da recomendaciones.
para que uno discierna y elija. Porque si no, ¿para qué están todas las escrituras? ¿Para qué? Es como hablar del libre albedrío. ¿Está todo escrito o no está escrito? Si está todo escrito, ¿para qué están las escrituras? ¿Para qué está la Biblia, los 10 mandamientos? Haz esto y no hagas lo otro. ¿Me siguen? ¿Para qué advertir si ya está todo determinado? Swami deja un nivel de libre albedrío para que el ser humano decida poner en práctica su mensaje o no ponerlo en práctica. Por eso él dice, la principal disciplina espiritual que ustedes pueden hacer, el principal esfuerzo que pueden hacer es poner en práctica mi mensaje, pero es una decisión de ustedes ponerlo en práctica o no. Ponerlo en práctica intensamente o perezosamente. Yo hago un poquito de lo que dice o hago todo lo que dice. ¿Me comprenden? Mi pregunta se centra en lo siguiente. La vida es eterna. Yo nunca he dejado de existir, ni nunca dejaré de existir. Tengo una alma vieja. Todos tenemos una alma muy vieja. Del último tema que hablé contigo, habíamos quedado que me vine de churreta y llegué a lo más denso. Pero he avanzado. De mineral, morí como mineral y nací como vegetal. Morí de vegetal y nací como animal. Muerto del animal, ahora parezco como hombre. Ayer decías tú, no te enojes. Y me estoy enojando. Sigo enojándome. ¿Qué significa eso? Que tengo el perro todavía dentro de mí. Tengo al gato, al mono, al elefante, al caballo, tengo a la hiena dentro de mí. Entonces, todavía tengo mis enojos. Cuando veo pasar una chica guapa, mis ojos la miran. Tengo algo de lujurioso. Y esas son tendencias animales que todavía están en mí. Muero como hombre y nazco como hombre. Pero voy en el proceso. Quiero morir como hombre y nacer como humano. ¿Sí? ¿Me coge la onda? Sí, claro. ¿Ya? Una vez que haya completado el ciclo de fundirme con Dios, me falta mucho trepo por andar. Una vez que me haya fundido con Dios, ¿acaso no se vuelve a repetir la película? ¿Vuelvo a descender para volver a ascender? Escúchame, ciclo se va a repetir. Te voy a responder, mira. Primero y principal, deja de enojarte. O sea, no te excuses en las tendencias, porque por algo estuviste acá e hiciste una promesa de no enojarte más, porque ya tienes la capacidad de dejar de enojarte. O sea, deja de agarrarte de excusas para decir, y todavía tendencias animales. Tú eres más poderoso que esas tendencias, por algo Swami te invitó a esta reunión y te hizo hacer una promesa. Es tu fuerza de voluntad la que tiene que decir basta. Segundo punto, no te preocupes si el ciclo vuelve a empezar o no vuelve a empezar. Vos preocupate por despertar y punto. ¿Está bien? Todo lo otro no nos interesa. Nos interesa que vos, que sos Dios, estás creyendo que sos un humano y tenés que darte cuenta de que sos Dios. Una vez el doctor Reddy le preguntó a Swami en una entrevista, Swami, por favor, déjame en la próxima vida nacer contigo cuando estés como Premasai. Y Swami se enojó muchísimo y le dijo, no entendiste nada de todo mi mensaje. Y el mensaje tenés que vivir para no volver a nacer. No me vengas a pedir nacer como Premasai, pedime no nacer más. Entonces, ocupate de despertarte y despreocupate del juego de Dios si vuelve a aparecer o aparecer. Para darte una respuesta teórica a tu pregunta, el juego de Dios es esta manifestación y después el pralaya, la disolución. Pero no sos vos como individuo, Jairo, que va a volver a aparecer. Vos te volvés Dios y punto y aparte. Después Dios va a volver a generar una apariencia que va a tener otros Jairos. No te preocupes por eso. Tú tenías una pregunta. Sí.
¿Cuál es tu pregunta? Justamente mencionaste a Prema Sai, entonces mi duda va por ahí. Una vez que ya hemos avanzado pues unos pocos pininos, unos pocos pasos en el camino, te quería preguntar si tú ya sabes algo de Prema Sai y también que si tú crees que vamos a tener la oportunidad de estar en su presencia o todavía nos falta recorrer un largo camino. Te voy a decir la mayor verdad que te puedo decir. Ni yo ni ningún ser humano en este planeta puede afirmar que Prema Sai nació o no nació. Porque así como cuando estuvo como Shirdi, recién cuando tuvo 16 años se anunció, como Satya Sai Baba se anunció a los 14 años, como Prema Sai va a esperar hasta anunciarse hasta los 12, 14, 16 años, hasta que él no se anuncie. Nadie en este planeta, ahora están adorando a un chico que dicen que Prema Sai. Mentira. Prema Sai mismo se va a anunciar cuando lo decida. Si me preguntas qué pienso yo, personalmente es una idea, no una verdad. Siento y pienso que Prema Sai ya nació, pero no lo puedo afirmar, es una intuición mía. Pero sí sé que se va a revelar cuando él lo decida. Y ninguna persona puede afirmar, Prema Sai está aquí, ya está en tal pueblito. Es pura mentira porque así no va a ser. Y si lo vamos a ver o no depende del karma de cada uno nuestro. Nosotros ya lo vimos a Prema Sai, todos en la forma de Satya Sai. Satya Sai, Prema Sai y Shirdi Sai son el mismo. O sea que el mensaje que Prema Sai va a traer es el mismo que trajo Satya Sai, que es el mismo que trajo Shirdi Sai. Los tres trajeron el mismo mensaje para que lo apliquemos. O sea, si uno espera escuchar a Prema Sai para aplicar algo, está perdiendo el tiempo. Porque Prema Sai va a repetir lo mismo. Y va a tener una energía para que la gente que lo escuche lo ponga en práctica. Nosotros ya conocemos el mensaje que Prema Sai va a dar. Porque está en todos los libros y discursos de Swami. O sea, si alguno va a tener el karma de conocerlo, yo no sé el karma de cada cual, ni el mío ni el de ustedes. Ojalá vivamos lo suficiente todos para poder tener la gracia de conocerlo, porque sería muy lindo. Pero a lo mejor lo vamos a ver y me dice, ¿para qué me viniste a ver si ya me viste como Satya Sai? ¿No? ¿Qué sé yo? La gracia que tenemos de estar con Satya Sai es la misma que con Prema Sai. Ahora, personalmente, por curiosidad, me encantaría tener la oportunidad de verlo. Pero nadie te lo puede garantizar. A ver, a mí la situación de los animales siempre me ha afligido. Yo los amo mucho y en mi corazón crean sentimientos de emociones muy, muy lindas, pero es algo que también me ha hecho vivir mi vida afligida. Me encuentro siempre con perritos callejeros. Por muchos años he estado rescatándolos de las calles, pero a la vez que cuando ya les consigo hogar, están sanos y veo que tienen un lindo final, eso es muy gratificante, pero todo el proceso me desgasta muchísimo emocionalmente, económicamente, resulta en críticas, en peleas con mi familia y de lo difícil que se me ha vuelto, lo he ido dejando poco a poco. Ya, a muchas personas también me han dicho que estoy enfocando mal mis energías, que primero me ocupe del ser humano y después del animal. Me he llegado a preguntar por muchos años por qué es este vínculo, por qué siento más compasión por un perrito en la calle que por alguien que se acerca a pedirme dinero en la calle. Me he sentido a veces villana, a veces ridícula y no sé por qué tengo ese sentimiento, a veces de culpabilidad. He llegado a pensar, tal vez será porque alguien me dijo, tal vez porque está de moda esto de ser vegetariano, de rescatar perros, quieres protagonismo, quieres sentirte bien, hacer una imagen ante la sociedad. Me lo he preguntado, he dejado de hacer algunas cosas que me han hecho dudar, tal vez si lo hago por eso, pero el sentimiento está vivo en mí desde que yo tengo uso de razón. Entonces, a la vez de que es algo que me hace sentir emoción y amor innato y puro, me aflige, es algo que trato de pensar, o sea, yo sé en realidad que en este momento qué está pasando con muchos animales, después de cosas que he leído,
he visto, y trato de no pensar en eso y de no desgastarme y de ayudar con el que ve al frente, pero... No, ya la pregunta está así, déjame responder. Y también alguien del lado espiritual me dijo, tal vez es un vacío que tú quieres llenar. ¿Por qué tú ves eso? Tu pregunta está para mí muy clara y te voy a decir, el servicio, el verdadero servicio SAI, es el que surge desde el corazón por un sentimiento de que uno sufre ante el dolor ajeno. O sea, el sufrimiento ajeno te hace sufrir a vos. Y el servicio que haces es una manera de aliviar el sufrimiento que vos sentís por el sufrimiento del otro. Ese es el verdadero servicio, es el servicio puro. Ese que no es hecho con ego ni con descendencia. Tu servicio a los animales veo que es un servicio muy puro. Hacer es que tu corazón siente que sufren y que tratas de ayudar. Para mí no es que sea más importante ayudar a un animal, a un humano que a un animal. Lo que tu corazón sienta, está bien, tenés que responder a tu corazón. Si tu corazón sufre por el dolor de los animales, no hay ningún mal espiritualmente en ayudarlos. Al contrario, en la organización SAI se promueve en una de las áreas el curar a los animales, el tratarlos. Hay personas en Sudamérica, en Uruguay creo que tienen 300 perritos que juntan de la calle. Es un muy buen servicio, porque son seres vivos. Entonces, si te aflige, lo que te aflige es tu dolor ante el sufrimiento de ellos, y es una expresión de la sensibilidad de tu corazón. Y obviamente todo servicio trae penurias. Toda persona que hace servicio, cuanto más quiere hacer, a menos que sea un multimillonario, tiene también penurias económicas. Tenés que usar tu discernimiento, o sea, no te vas a quedar vos viviendo en la calle por ayudar a los animales. Tenés que discernir en cuánto podés dar y cuánto no podés dar. O sea, tenés que ver qué necesitas vos para vivir y bueno, mantener eso, y lo que te sobra, darlo para ayudar. O sea, para concretamente tu pregunta, yo no veo ningún error en que hagas servicio a los animales si es lo que tu corazón te grita o te llama a hacerlo. Seguí tu corazón. ¿Está bien? Tengo una pregunta corta que siempre me ha afligido un poco. Y es, si nosotros venimos aquí, digamos, a cumplir un rol, normalmente es un rol por el bien de uno, por el bien de otros. Así uno venga como villano, es para enseñarle algo a otro. ¿Cómo funciona el karma en este sentido, en donde uno es el que se está sacrificando por ser el villano? No. Para que otros... Bueno, el villano no se sacrifica por nadie, el villano es un villano. Que en el gran esquema ese villano termine siendo un ejemplo, o sea, cumple un rol en donde le da la oportunidad a un policía de meterlo preso y de traer más justicia a la sociedad. Pero que ningún villano crea que está haciendo ningún servicio. Un villano es una persona malvada que piensa solo en sí mismo y le importa nada al prójimo. O sea, los villanos son seres más ignorantes, más primitivos en la evolución de su condición humana, que actúan solamente movidos por un egoísmo absoluto, donde no les importa hacer sufrir al prójimo. Que en el gran esquema de Dios, en este juego, cuando les voy a decir, por ejemplo, en la época de Krishna y en la época de Rama, Ravana, que era el villano de la época de Rama, el que secuestró a Sita, Kamsa, que quería matar a Krishna porque sabía que Krishna lo iba a matar a él, no sé si leyeron los libros. Swami dice que se liberaron también cuando él los mató, cuando los mató como Rama o cuando los mató como Krishna. ¿Por qué? Porque esos villanos odiaban tanto a Dios, a Rama y a Krishna, que pensaban todo el tiempo en Dios, por odio, pero no paraban de pensar en Dios. Como pensaron todo el tiempo en Dios, cuando murieron se liberaron. Porque de lo que se trata es de pensar en Dios, o con amor o con odio, pero no dejar de pensar en Dios. Entonces, esta es una anécdota, pero yo no creo que los villanos estén pensando en Dios todo el tiempo. Los ladrones, los asesinos. Entonces, el ladrón y el asesino es un ser con un nivel de ignorancia muy grande,
con un nivel de egoísmo muy grande, con un nivel donde la bondad todavía no puede surgir de su corazón y el sacrificio por los demás no surge, y está en las primeras escalas evolutivas después del animal. Que en el gran plano de Dios, viste, en la película de Dios, en toda película haya héroes y villanos, es otra historia. Pero no justifiquemos a los villanos, porque Krishna apareció para matar a Kamsa, como Rama apareció para matar a Ravana, para darle una lección al mundo. Siempre se dice, cuando Krishna apareció, que fue a tratar de evitar la guerra entre los Kauravas y los Pandavas, cuando conocen la historia del Mahabharata, del Bhagavad Gita, en esa época había una familia de primos, los buenos eran los Pandavas, los Kauravas eran los malos. Y estos malos querían apoderarse del reino, entonces, y jugaron a un juego de dados, se hicieron trampa y se quedaron con el reino. Y el castigo era que los que perdían el reino por 14 años se tenían que ir al exilio. Cuando terminaron los 14 años tenían que volver y recuperaban el reino. Cuando pasaron 14 años volvieron, pero los malos les dijeron minga, no sé cómo se dice acá. Le dijeron, olvídate de mi promesa. Entonces los buenos dijeron, si no cumplís, yo cumplí, si vos no cumplís vamos a la guerra. Entonces los llamaron a Krishna a ver si podía interceder. Y Krishna intercedió, pero siempre Swami dice que Krishna no quería que se llegue a un arreglo, quería que hubiera una guerra para que todos los malvados murieran. Y murieron no sé cuántos millones de malvados. No me acuerdo si eran 4 millones o 14 millones de seres, y él vino, dice, yo vine a erradicar las células cancerosas del cuerpo de la humanidad. O sea, él vino para destruir a los malvados. Entonces era parte de su juego para darle una lección a la humanidad de cómo el bien tiene que triunfar y el mal no. En el Bhagavad Gita al final dice, donde está el Dharma, donde está la victoria, donde está Krishna, ahí siempre estará la victoria. Donde está Dios, va a estar la victoria. Espero haber respondido. Seguimos en el programa número 526 de Sai Baba Rosario. Estuvimos compartiendo el audio de esta primera parte del ciclo de preguntas y respuestas de devotos ecuatorianos a Leonardo Buter. Prometemos, Dios mediante, para el próximo programa pasar la segunda parte de estas interesantísimas preguntas y sus valiosísimas respuestas. Recuerden que este y todos nuestros demás programas radiales están disponibles en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante, nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana. Deseándoles a todos que terminen muy bien el día de hoy, deseándoles a todos de todo corazón que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. Shanti, Shanti, Shanti.